Bueno, pues ya estamos casi al final de este tiempo de la Cuaresma, que no me salía, ¿eh? Y nada, pues os doy la bienvenida nuevamente. Y habíamos estado viendo 2 semanas atrás a la Samaritana, y cuando hablábamos de la Samaritana, como cuando hablemos de otros personajes bíblicos, hay que ver que confrontan nuestra vida, que a nosotros nos suceden las mismas cosas que a ellos. Nosotros, recordad, somos protagonistas del Evangelio, el protagonista es Jesús, pero Él ha querido que nosotros entremos en esta historia de salvación, más bien Él ha entrado en nuestra historia para salvarla, de manera que a lo mejor eso que te ha pasado esta semana, que estabas ahí en un momento malo, en un pozo, pues estabas como la Samaritana, en un pozo. O a lo mejor a esta Cuaresma has caído en la cuenta de algún pecado que te estaba haciendo daño, o algo en la vida moral que no estaba ordenado, ¿no? Y este Evangelio de la Samaritana nos ha hecho darnos cuenta, pues eso, que Jesús es un caballero, ¿eh? Y siendo un caballero, pues con suavidad nos va mostrando, abriendo la vida moral para poderla sanar, para que podamos entregarla a cambio de la misericordia que Él nos quiere dar. Es cuestión de humildad. Y bueno, pues cuando leamos el Evangelio, recordad que eso es muy importante, ¿vale? Ver que esa samaritana puedo ser yo, que ese San Pedro, testarudo, que nunca más voy a fallar al Señor, puedo ser yo. No sé si os ha pasado alguna vez, a mí sí, ¿vale? O ese Tomás incrédulo, si no veo, no creo, pues puedo ser yo. Podemos ser cada uno de nosotros. Y ver cómo Jesús trata a la samaritana, a San Pedro, a cada uno de los personajes de la Biblia, pues también ayuda a ver cómo nos trata el Señor a nosotros. A lo mejor lo habéis experimentado. A Cristo se le puede tocar con la fe. A Cristo se le puede tocar con la fe. Esto es muy importante. Y los santos tienen una vida que están tocando a Cristo continuamente, porque tienen fe, piensan de otra manera, han renovado la mente. Y sí, se renueva la mente y se renueva el pensamiento, se renueva todo. Ya no piensan de la misma manera, piensan al modo de Dios. Si tú piensas y vas pensando cada vez más al modo de Dios, que no es la lógica humana, que es la lógica del don, de la misericordia, pues quiere decir que la vida se va santificando. Y ayuda mucho también estar cerca de gente santa. Esto ayuda mucho también, ¿no? Y de gente que conozca al Señor. Si uno quiere parecerse a Jesús, pues trato con Jesús, trato con los santos y ayudarnos unos a otros, a santificarnos los unos a los otros. Oye, a lo mejor tú estás haciendo algo heroico cuando todo el mundo se pone a despellejar a alguien y tú dices, no, esto no. O cuando todo el mundo de repente está viendo algo que hace daño y no, esto yo no. Parecen cosas muy pequeñas, ¿no? Pero ahí uno está, por la renovación de la mente, yendo contracorriente y dando testimonio. Aunque alguno se ría, bueno, pues lo mismo da, ¿no? El caso es este, ¿no? Que Jesús va cambiando las vidas. Os decía que íbamos a hablar de cómo Jesús aparece en Isaías como una profecía de Jesús y en el libro de los Salmos. Pero antes de hablar de eso, eso lo vamos a hacer la semana que viene, ¿no? Porque aún nos queda otra semana. Digo, qué bien, porque no me había dado cuenta de que quedaba una semana más. Qué bien, porque vamos a hablar esta semana de otro personaje del Evangelio que nos puede ayudar. Curiosamente, salió ayer, providencialmente salió ayer en el Evangelio del domingo y, bueno, pues mejor porque lo tenemos más reciente. Y este es el hijo pequeño de la parábola del hijo pródigo, ¿vale? La Biblia es como un gran libro de amor. Empieza con una boda, un matrimonio, vaya, Adán y Eva, termina con una boda, la boda de la iglesia con el Señor. Él nos quiere con un amor esponsal, ¿os acordáis de la samaritana? Yo te quiero con un amor esponsal,
con un amor que es de alianza, que es decir, que es para siempre, que yo aunque estés lejos no te dejo de querer, que yo aunque estés lejos no te dejo de amar, ¿no? Y esto se va a ver muy bien en el Hijo Pródigo, por eso quería yo hablar de esto, ¿no? Del amor esponsal. Y después la Biblia, que es un gran libro de amor, pues el corazón, sin duda, el corazón de este libro, la gran revelación de amor, es la pasión y es el costado abierto de Cristo. Es donde es como la declaración, el te quiero para siempre, te quiero para siempre, doy mi vida por ti. Eso está en la pasión. Pero antes de la pasión hay un capítulo, que es Lucas 15, ¿vale?, que contiene 3 parábolas que son llamadas las parábolas de la misericordia, que muestran las entrañas maternas, las entrañas de misericordia que tiene Jesús y que tiene Dios Padre. Jesús en la cruz lo que nos muestra es cómo es el Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, eso le dice Jesús a Felipe en la última cena. Felipe, que siempre estaba como preguntando, los demás también tenían dudas, pero solo uno se atrevía a preguntar. Es como en el cole, siempre hay uno que preguntará, ¿no? Bueno, pues Jesús va a hacer esto, le va a decir esto a Felipe: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por eso en la cruz, cuando vemos a Jesús, pues Dios es así, Dios nos quiere así, hasta el extremo. Y hay una parábola que nos habla de este corazón de Dios, cómo es el corazón de Dios. Dios es Padre, pero tiene entrañas de misericordia maternas, ¿vale? Esto lo dice así el libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Dios tiene entrañas maternas de misericordia. Por eso hay un cuadro muy famoso que se llama El regreso del Hijo Pródigo, seguro que lo habéis visto, y si no lo podéis buscar por ahí por Google, ¿vale? Y ahí aparece el Hijo Pródigo que está de rodillas delante del Padre, y el Padre tiene las manos puestas sobre los hombros y la espalda del Hijo Pródigo. Si uno se fija muy bien, esto ya cuesta verlo a primera vista, ¿no? Pero si a uno se lo explican, el Padre en ese cuadro, las dos manos, tiene una mano como más grande, más tosca, y una mano como más alargada y más fina. Una mano es de hombre y otra mano es de mujer. Con esto Rembrandt es un artista, está transmitiendo y nos está diciendo esto: Dios es Padre, pero el amor de Dios es como el de una madre que ha llevado a un niño en su seno durante 9 meses, y que es una mujer que haya tenido un embarazo, pues lo podéis saber desde luego muy bien. Así es el corazón de Dios, así lo plasma Rembrandt en su cuadro, y siendo así el corazón de Dios, podemos entender mejor esta parábola del Hijo Pródigo, que es la tercera de las parábolas de la misericordia. La primera es la de la oveja que se pierde, la segunda es la de la moneda que se pierde, y la tercera es la del hijo que se ha perdido, pero ha vuelto. Dice que en aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlos, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. Esto es interesante porque alrededor de Jesús siempre hay como 2 tipos de personas. Seguramente pasa en nuestras iglesias también, lo del trigo y la cizaña. Están los publicanos y pecadores, que son los que saben que necesitan escuchar la palabra de Dios y que el Señor les sane y que el Señor les salve, pero también están los fariseos que murmuran. La murmuración es lo que destroza las comunidades, las iglesias, ¿no? La murmuración. Estos que murmuran son igual de pecadores que los otros. Estos que murmuran también necesitan de la salvación de Jesús, pero hay una mala semilla sembrada en ellos y, claro, hace falta la humildad. ¿Y qué es la humildad? Reconocer que Jesús es el Salvador, y si Jesús es el Salvador, pues quiere decir que está salvando a estos y que yo también necesito ser salvado. El que no reconoce esto ya puede estar donde quiera que esté, que si no se convierte, ayer decía el padre Miguel Ángel en la homilía, me gustó, que necesitamos conversión todos, también los curas, también yo decía, o el párroco me señalaba, es verdad, necesitamos conversión cada uno de nosotros, porque si no nos convertimos en fariseos, nos convertimos en murmuradores. Y siempre digo que los que llevamos más tiempo en la iglesia somos los que tenemos como más peligro de esto, por el ya me lo sé, o por mirar con sospecha si alguien de repente aparece aquí nuevo, o que, ¿no?
Esto nos lo quiere enseñar el Evangelio una y otra vez diciendo que alrededor de Jesús siempre hay publicanos, pecadores y fariseos y escribas. Unos son humildes, otros murmuran. Bueno, y entonces Jesús no les dice, vosotros fuera. No. Acordaos del árbol, ¿no? ¿Os acordáis que había un libro en el que, una historia en el que va Jesús con los apóstoles y dice, oye, hay una higuera, la higuera se está pudriendo, ¿la cortamos? No, déjala un año más. Eso hace el Señor con nosotros. Si somos fariseos, y si entramos y dejamos de ser publicanos para ser fariseos, ¿qué hace el Señor? En el mundo nos cortarían, pero el Señor no hace eso. El Señor dice, déjale otro año, venga, otra cuaresma, otra Pascua, vamos a dejarle, vamos a seguir dándole palabra, vamos a seguir alimentándole, vamos a seguir dando la Eucaristía, vamos a seguir ofreciendo el perdón de los pecados. ¿Por qué? Pues porque yo no quiero machacar al árbol, yo quiero salvar al árbol. El trigo y la cizaña crecen juntos, Señor, ¿qué hacemos? Crecen juntos. Bueno, pues tranquilos, porque si cortamos la cizaña, el trigo, ¿qué va a pasar con él? Ya al final de los tiempos, ya en el día del juicio, ya está. Total, ¿qué Jesús qué hace? Pues no corta, no dice, vosotros murmuradores, no sé qué. No. Porque además es que es una tentación. Si nosotros pensamos que al que es murmurador, fariseo, hay que cortarle, ¿no? Y cortas una cabeza, ¿qué pasa? Pues que después esos que han cortado la cabeza también se van a volver fariseos. Y al final es que no estaríamos aquí ninguno. ¿Comprendéis? ¿Vale? Por eso el Señor obra así, ¿sí? Y nos da ese criterio para obrar así en la Iglesia. Entonces, bueno, pues ¿qué hace el Señor? Les cuenta una parábola para ver cómo el Señor les quiere a todos, ¿vale? Y quiere a los publicanos y quiere a los que murmuran. Los publicanos serían el hijo pródigo y los que murmuran serían el hijo mayor, el que no se fue de casa y se pensaba que era muy bueno, ¿veis? Ahí están los dos y por eso nos aparecen los dos hijos. El Señor, para cambiar los corazones, no da palos, habla del amor de Dios. A él le dieron palos, pero el Señor no da palos, habla del amor de Dios para enamorar. El Señor no utiliza el miedo. Ahora estamos con el miedo. Llevamos miedo, que va a haber guerra. Estamos con un miedo continuo, si os fijáis, porque cuando hay miedo, pues parece que todo es como más manipulable. El Señor no lo hace así. El Señor lo hace con amor, una y otra vez. ¿Y qué sucede entonces? Pues dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, derrochó su fortuna viviendo perdidamente, y cuando lo había gastado todo, vino por aquella región un hambre terrible, empezó a pasar necesidad, se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Bueno, esto es dolorosísimo, fijaros. Los hijos son una bendición. Y esto además los hebreos, los judíos, que son los que están escuchando el Evangelio, lo tienen muy claro. Los hijos son una bendición que da el Señor. Es la vida, y la vida es una bendición del Señor siempre. Por tanto, este hombre estaba bendecido por el Señor. Tenía 2 hijos. ¿Y qué sucede? Pues que uno de ellos le dice una cosa al padre. Le dice, yo no te quiero porque seas mi padre. Yo no te quiero porque tú me has querido. Yo te quiero por tu pasta. Yo te quiero por tu dinero. Así que dame el dinero, partimos peras, yo me voy y tú te quedas aquí. Ya está. Eso es dolorosísimo. Y si sois padres, madres, os podéis imaginar lo doloroso que es que de repente tu hijo te diga, yo te quiero por el dinero. No te quiero por ti. Bueno, de hecho, y así me apuras, la mayor parte de los problemas en las familias se dan por las herencias, por el reparto de las herencias, ¿sí? Es terrible, hijos que contra padres, peleas de hermanos, es terrible, ¿no? Bueno, total, que esto es lo que pasa, ¿no? Se va con la herencia, se la gasta y cuando no le queda nada, fijaros, el mal
llama a más mal. El bien llama a más bien. Cuando uno se ha gastado todo, podría haber sido humilde el chico, podría haber dicho vuelvo a casa. Pero prefiere irse a vivir con los cerdos. El cerdo, se va a cuidar cerdos y a vivir entre cerdos. El cerdo, que está muy rico, ¿vale? Pero ya sabéis que para Israel es un animal impuro. Es un animal que tienen prohibido comer, tocar, acercarse. Es un animal impuro. Por eso el Señor expulsa a los demonios, a los cerdos, como que es lo que merecen, claro que sí. Y se ahogan los cerdos en el río, ¿no? El cerdo es un animal impuro, es decir, que el chico, lo que nos está diciendo la parábola, es que cayó a lo más bajo que se podía caer, a lo más bajo que se quería caer. Y por orgullo, porque esto hace el orgullo, tapar, con el orgullo tapamos, nos justificamos, no reconocemos el mal. Por no reconocer el mal, prefirió irse a vivir con los cerdos, esto es, todavía el chico no había tocado fondo. Muchas veces, bueno, siempre hace falta que las personas toquemos fondo, es muy duro, pero yo muchas veces digo, es que esta persona hasta que no toque fondo, Dios permite que toquemos fondo para salir, pero claro, qué mal se pasa, porque tocar fondo no es garantía de que volvamos a llegar a ir a Dios. En este caso sí, y en este caso el chico tocó fondo. Y cuando estaba queriendo comer lo que comen los cerdos, que son algarrobas, imaginaos al chico cogiendo algarrobas del barro para comérselas. Eso si bien no metía la cabeza, ¿vale? Esto es lo que hace el pecado, ¿eh? El pecado nos hace cerdos. Esto hay que verlo así. El pecado, que es una infidelidad, nos hace cerdos. Y aquel que es oveja se hace cerdo, ¿vale? Por eso esa sensación de suciedad que el Señor permite que veamos para ver el pecado. Pues, ¿qué hace el hijo pródigo? Piensa, los jornaleros, es decir, los empleados, los criados de mi padre, los trabajadores, comen en una mesa, no en el barro, tienen pan, están trabajando para mi padre y están mejor que yo. Y yo aquí, pues me muero de hambre, me levantaré, me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Esto es otra consecuencia del pecado. Parece muy bonito, ay, se ha dado cuenta, va a volver a su casa. Cuidado, todavía no está reinsertado, porque él dice, Padre, qué bien comen tus empleados, yo quiero ser un empleado tuyo. Pero él no era empleado, él era hijo. ¿En qué se diferencia un hijo de un empleado? El hijo tiene el amor y la bendición del padre, puede moverse libremente por la casa, ¿no? Pero el empleado no, el empleado tiene que entrar, fichar, cumplir, irse. No tiene ningún amor de parte del padre. El hijo, ¿qué tendría? Una alianza, un amor para siempre del padre. Un empleado que tiene un contrato. Oiga usted, pues venga, le contrato este año y cuando cese el contrato se va. Yo le doy a cambio el dinero, usted me trabaja la tierra y muy bien, pero es un empleado. Esto hace también el pecado. A ti que eres hijo, te dice, ¿qué va? Tú sé un empleado porque Dios no te va a poder perdonar esto. ¿Cómo te va a perdonar? ¿Por qué pensamos y por qué piensa el hijo pródigo que Dios no le va a perdonar? ¿Y por qué nosotros pensamos que Dios no va a perdonar esto nuestro? Por proyección, proyectarse, esto es. Nosotros nos parece imposible que Dios nos pueda perdonar ciertas cosas. Nos parece imposible que Dios pueda sanar ciertas cosas. O vemos a otro que ha hecho una pifia y a nosotros nos parece imposible perdonar eso. Y como nos parece imposible según nuestro juicio, según nuestro criterio, nos puede parecer que Dios tampoco. Pero claro, Dios es Dios, tú eres tú. Nosotros no podemos. También esto es una cosa que trae problemas de conciencia cuando uno dice, es que no puedo perdonar a esta persona. Bueno, porque no está en tus fuerzas. Hay que pedírselo a Dios. Una cosa es querer, en tu fuerza está querer hacerlo, pero el sentimiento no lo controlas. Hay que pedir a Dios que apacigüe eso y que ayude a... Hace falta tiempo, hace falta reparación, hace falta escuchar perdón, hace falta... Bueno, es verdad. Es decir, hay un perdón que solamente Dios puede dar. Y hay un regalo que nos da, que es poder perdonar a otro,
que solamente Dios puede dar. El demonio machaca ahí. ¿Ves? Tan cristiano que es, tanto que vas a misa y a este no le puedes perdonar. Hay que decir, no, se lo estoy pidiendo a Dios. Esto requiere tiempo. Igual que dice el Señor en el Evangelio que hay demonios que solo salen con oración, perdonar a otro muchas veces solo es tiempo y oración. Y puede ser un tiempo. Tranquilos, calma, ¿vale? Dicho esto, pues la lógica del Señor es esta, ¿no? Él quiere perdonar, pero este no se lo cree. Porque en el fondo él no se perdona. Él sabe que lo que ha hecho al Padre es tan gordo. Él sabe que lo que ha hecho al Padre es tan gordo que como él no lo haría, piensa que el Padre tampoco lo haría. Porque él está en la lógica humana, no ha entrado en lo que es la renovación de la mente, en la lógica de Dios. Ahí no se entra por teoría, ahí se entra por experiencia. Y quien se sabe perdonado por Dios y se sabe un gran pecador, es el que puede después perdonar a los demás y pedir a Dios por el perdón de los demás, ¿entendéis? Por eso hay un salmo que reza y dice, tengo siempre presente mi pecado. Esto es muy importante. Nosotros tenemos pecados y tenemos que tenerlo presente, que si nos alejamos de Dios, volveríamos a esos pecados o haríamos otros peores. Que yo a lo mejor en la situación de este chico, esta chica, que ha hecho algo que me escandaliza, lo haría peor todavía. Esto es muy importante. No perderlo de vista para no entrar como en un juicio de yo soy mejor. No es que yo sea mejor, Dios me ha concedido no caer en eso. Evidentemente no vamos a decir que el que hace el mal está bien o que no pasa nada. No estoy diciendo eso. El pecado tiene consecuencias. La persona tiene que tocar fondo, tiene que pedir perdón, tiene que reparar. Hay todo un proceso medicinal, ¿vale? Y la Iglesia es madre y educar de verdad y unos padres que educan a los hijos no es decirles que el mal da igual, no. Y la Iglesia tampoco nos dice eso. La Iglesia, que es madre, nos dice el pecado y el mal es muy gordo. Dios lo perdona, pero hay que caer en la cuenta de lo que se ha hecho para poder pedir perdón. Y por eso es muy bueno cuando aparece el don de lágrimas y cuando una persona llora por sus pecados. Es muy bueno porque llorar por los pecados es purgar los pecados. Y es muy bueno que haya también una penitencia cuando nos confesamos, porque necesitamos saber que el mal que hacemos tiene unas consecuencias y por tanto tenemos que hacer algo para poder reparar. Nunca repararemos lo suficiente, pero el sentido de la penitencia es ese, saber que yo, ante el mal que he hecho, puedo hacer ahora algo para reparar el corazón de Cristo, o para unirme al corazón de Cristo, para reparar por tanto mal que se le hace y nadie reza, ¿no? Bueno, pues este chico vuelve al Padre. Y fijaros, esto me ayuda a explicar lo que es la contrición, ¿vale? La contrición es cuando yo siento que tengo que pedir perdón a Dios, tengo arrepentimiento y voy a Dios. Hay dos tipos de contrición. Una es la contrición perfecta, que es cuando sabes el daño que has hecho y sabiendo el daño que has hecho pides perdón, tienes lágrimas. Y otra es la contrición imperfecta. Es cuando dices, sé que tengo que pedir perdón para volver a Dios aunque no lo siento. Este chico tiene imperfecta. No se da cuenta del gran daño que ha hecho al Padre todavía, o al menos no lo manifiesta. Simplemente vuelve porque está fatal y sabe que el Padre le puede ayudar. Nosotros a veces también vamos a confesar porque estamos fatal y sabemos que Dios nos puede ayudar, y no tanto por el daño que le hemos hecho. Pero a la Iglesia le vale la contrición imperfecta. Por supuesto, la contrición perfecta es mejor y es bueno pedirla. Dame dolor de mis pecados, Señor, y dame una contrición perfecta. Cuando uno hace examen de conciencia es bueno pedirla. Que yo vaya porque te he hecho daño a ti, te he sido infiel, no para yo simplemente. Pero bueno, a la Iglesia le vale. Cuando uno va por miedo, eso se llamaría atricción, ¿vale? No es contrición, no es lo mismo. Bueno, dicho esto, pues resulta que se levantó y vino donde estaba su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Esto es muy bonito, porque quiere decir que el padre, si le vio de lejos, el padre no sabía que iba a volver, es lógico. Pero entonces, si el padre no sabía que iba a volver, pero le vio, ¿qué quiere decir? Que el padre salía cada
tarde o cada mañana a la puerta a ver si volvía, sabiendo que a lo mejor no volvía. Esto es el amor de Dios hacia nosotros, un continuo esperar. Dios tiene sed de nosotros. Por eso lo de tengo sed de la samaritana. Sabiendo que la samaritana que eres tú o soy yo, le podemos decir que no. Dios tiene sed de nosotros y sale a esperarnos sabiendo que a lo mejor nunca regresamos. Es tremendo. Dios se ha hecho vulnerable. Al hacerse hombre, Dios se ha hecho vulnerable a nosotros. ¿Entendéis? Dios, que no era vulnerable, al hacerse hombre se hace vulnerable. Es decir, puede sufrir a causa de nuestra traición o de nuestro no. Se ha hecho vulnerable, pues como el que es padre y madre se hace vulnerable, sabiendo que el hijo pues puede un día liarse la gorda y dame la herencia y no me acuerdo de ti. El amor nos hace vulnerables. Que Dios sea amor quiere decir que es vulnerable a nosotros, ¿no? Y claro, dice que cuando todavía estaba lejos, lo vio, se le conmovieron las entrañas. Esto es también muy bonito porque todavía estaba lejos, pues está claro que está hablando geográficamente, ¿no? A lo mejor estaba en una colina o el Quinto Pino más para allá, ya le vio. Pero también se puede estar lejos de Dios estando cerca. A lo mejor habéis estado en la iglesia, a lo mejor hoy mismo, y os sentís lejos de Dios. Un día estos que uno va a la iglesia y está lejos de Dios por el pecado, por un sufrimiento grande, por una desconfianza, puede pasar que uno se encuentre cerca físicamente de Jesús, pero lejos con el corazón. Y ante eso, cuando uno va así a la iglesia, cuando uno va así, pues el Señor, fijaros, no es como, mira, este no está, sino está deseando darnos el perdón. Y por eso aquí dice, se le conmovieron las entrañas. Y esta palabra entrañas hace alusión a lo que os contaba antes, que habla de ello Isaías, las entrañas de misericordia, ¿no? Cuando algo es entrañable, ¿qué quiere decir? Que nos ha tocado el corazón. Cuando algo es entrañable, nos ha hecho llorar. Cuando algo es entrañable, nos ha conmovido. Pues esto es lo que hace Dios. Las entrañas maternas de Dios se conmueven, se mueven, sufren por cada uno de nosotros, porque tienen sed de cada uno de nosotros. Y dice que se le echó al cuello, a lo mejor él dijo, me va a pegar. En la lógica humana, si él no se perdona y él se pegaría, diría, pues Dios me va a hacer lo mismo, ¿no? El Padre me va a hacer lo mismo. Y entonces aquí el Hijo, perdón, se hace humilde por fin. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y ya pide perdón y manifiesta lo que es una tentación. Soy jornalero, no hijo. Pero Dios, que siempre dice la verdad, ¿no? Nos enseña aquí, en la respuesta del Padre, ¿no? Que Dios no quiere esclavos ni jornaleros. ¿Para qué los quiere? No los necesita. Dios quiere hijos. No hay nada peor que el que es hijo se quiera hacer jornalero. No hay nada peor que siendo hijos pensemos que Dios es un jefe. A mí a veces cuando dice la gente, no, él le rezaba al jefe. Yo entiendo que es un argot. A mí no me gusta nada llamar a Dios el jefe. Es el Padre, no es el jefe. No sé, yo creo que el lenguaje me parece que es importante. Y a veces, a ver si me pongo bien con el jefe. Qué mal, tío, qué mal. Lo del jefe, ¿no? Yo no quiero tener un jefe, desde luego. Yo quiero tener un padre. Muy importante el lenguaje. Y según nos dirijamos a Dios, estamos expresando qué concepto tenemos de Dios. Si tú le llamas padre o papá, es distinto que si le llamas jefe. Sabemos todos a lo que nos referimos, pero por dentro no es lo mismo el que le llama padre que el que le llama jefe. O el de arriba. El de arriba, joder. Como si fuera tu vecina, la del quinto A, ¿no? Estás en el cuarto A. Dios es padre. Dios es padre. A veces, porque nos da vergüenza llamarle padre delante de otros, se utiliza el jefe, el de arriba, el no sé qué. O a veces es porque no hemos descubierto que es padre. Y se le llama como de otra manera, ¿vale? Bueno, pues esto le pasaba al hijo pródigo. Oye, que tú eres mi padre, pero yo quiero que seas el jefe. Y él dice, no, de jefe nada, yo soy tu padre. Y para demostrártelo, sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed un ternero cebado y sacrificadlo, comamos y bebamos, celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete, ¿vale? ¿Sí?
Fijaros, vamos a hablar un poco de la simbología detrás de la túnica que le ponen, el anillo que le ponen y las sandalias. Como ya somos expertos en la escritura, seguro que ya todo os va a sonar. Componedle la túnica que él está diciendo. ¿Qué es la túnica? Recordad, a nosotros en el bautismo nos han puesto una túnica blanca y nos dijeron que, ayudado por el testimonio y el ejemplo de los vuestros, la conservéis sin mancha hasta la vida eterna. La túnica es el bautismo, el traje de fiesta con el que se entra a la vida eterna. Por eso se nos dice conservadla sin mancha, porque para ir a la vida eterna hay que conservar lo que hemos recibido en el bautismo. ¿Qué mancha la túnica? Los pecados, el irse al barro, a vivir con los cerdos. ¿Y qué lava la túnica? Ya sabemos bien, ¿no? La sangre del Cordero. ¿Os acordáis? Estos que brillan tanto las vestiduras, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Estos son los que vienen de la gran tribulación, los santos. ¿Y por qué brillan tanto las vestiduras? Porque han sido lavadas con la sangre del Cordero. Esa túnica blanquita que nos han puesto en el bautismo, o el pañuelito en la cabeza, el vestidito, es un signo para entender que el alma en el bautismo ha sido revestida con un traje blanquito, con un traje blanco. ¿Qué pedimos en el bautismo? La vida eterna. Por eso nos han puesto el traje con el que se entra la vida eterna. Conservarla sin mancha. Este chico manchó su vestido. Decir no al padre, dame la herencia, es manchar el vestido. Este chico ya no podría entrar. Hubiera sido como en otra parábola, la del banquete de bodas, ¿no? Que hay unos que dice que va a haber el banquete de bodas del hijo del rey, entonces invitan a unos pero no quieren ir, son los fariseos. Otros, que son los publicanos, van, el banquete se llena, pero hay uno que no tiene traje de fiesta y le echan, no a la calle, al llanto y rechinar de dientes. Tremendo, tremendo. Oye, pero ¿quién en una boda va a hacer eso, hombre? Si viene alguno sin corbata, ¿le vamos a echar de la boda? No estamos hablando de eso, está hablando del banquete del cielo. Pero para entrar en el banquete del cielo no basta ser un pecador. No, el Señor llama a los pecadores, pero les llama a la conversión, ¿vale? No basta ser un pecador. No basta decir yo creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús, pero sigo tu camino, obedezco tu palabra, me convierto. Esto es muy importante. Yo, como soy pecador, pues a lo mejor te estás tomando a broma el pecado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hace falta la humildad de dar a Dios los pecados para que Él nos devuelva la túnica blanca. Por eso hay uno que no lleva túnica blanca y le echan fuera, porque no es humilde, se ha colado en el banquete. Como soy pecador tengo que estar aquí. No es eso, no es eso. El Señor nos llama a la conversión una y otra vez, pero con mucha paciencia, una y otra vez nos perdona, como con este hijo. Entonces, darle la túnica al hijo pródigo, ¿qué es? Restablecerle para que pueda entrar en el banquete. De hecho, luego hacen un banquete. La túnica es el perdón, es otra vez a vivir tu bautismo. Anillo en la mano. ¿Qué es el anillo? Esto lo sabemos ya bien, ¿no? El anillo es signo de alianza. El anillo que llevan los esposos es signo de alianza, ¿vale? ¿Se entiende bien? Alianza que era un sí, te quiero para siempre. Lo que está diciendo el Padre al dar el anillo es que la alianza no se ha roto. Antes, en el Antiguo Testamento, el Señor iba haciendo alianzas, pero recordad, prometió una definitiva que no se rompería. La alianza de Cristo en la cruz. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. La alianza es esto. ¿El pecado rompe la alianza? No. Dios no rompe la alianza con nosotros. El pecado nos separa de la alianza. El pecado es decir, yo no quiero esa alianza. Pero Dios no va a decir, como no la quieres, la rompo. La puerta de la misericordia para volver a la alianza está abierta. Nosotros rompemos nuestra alianza con Dios. Dios no rompe la alianza. Y esto es muy importante. Lo que está haciendo el Padre a este hijo que se ha ido lejos, que le ha pedido la herencia, que le ha pedido, es decir, yo no rompo la alianza, yo te quiero salvar. Yo no he dejado de quererte cuando te fuiste. No he dejado de quererte. Lo tercero son las sandalias. ¿Qué significan las sandalias? Bueno, el chico este tendría las sandalias bastante gastaditas, ¿no? Porque se fue lejos, estuvo trabajando con los cerdos y volvió, estarían las sandalias
Es fatal, ¿no? Bueno, y claro, serían para tirar, le da unas sandalias nuevas. ¿Qué le está diciendo? Esto es tremendo, ¿no? Le está diciendo, oye, no te quiero como jornalero, te sigo queriendo como hijo, con la libertad que tienes de ser hijo, de moverte por mi casa, con la libertad que tienes de ser hijo. Con esas sandalias, el hijo pródigo podría haberse vuelto a ir otra vez. Podría haber hecho lo mismo. ¿Quién sabe si lo haría? No lo sabemos. ¿Quién sabe? Pero perfectamente. Podría haberse ido otra vez. El Señor, al darle las sandalias, le está diciendo, yo te doy mi confianza. Mi confianza en ti no se ha roto. Aunque me vuelvas a traicionar. Aunque me vuelvas a traicionar. Es tremendo. Y claro, no es eso lo que hace el Señor con nosotros una y otra vez. Que nos lava el vestido. Que nos da el anillo otra vez. Que sigue confiando en nosotros, aunque nosotros una y otra vez caigamos en el mismo pecado. Esto es, no merece la pena luchar por la santidad. No merece la pena vivir el combate espiritual una y otra vez. No merece la pena decir esto una y otra vez a todas las gentes para que todos lo puedan conocer. Y entonces hacen el banquete. El banquete es una imagen del cielo, por eso el cielo es como un banquete de bodas, dice una de las parábolas, esta que os contaba antes, ¿no? Donde se come un ternero. ¿Qué decimos en la misa antes de comulgar? Lo que dijo Juan Bautista, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 3 veces, número de perfección en la Escritura, como diciendo, yo reconozco, Señor, que tú eres Dios, el que me quita los pecados, y por esto el perdón de Dios nos abre la puerta a comulgar y al banquete. Este chico, para entrar al banquete, necesitaba lavar su túnica, ponerse el anillo y recuperar sus sandalias. Por eso la Iglesia nos enseña esto, que necesitamos estar en gracia para comulgar. Uno dice, yo me confieso directamente con Dios, y a que no te da la comunión Dios directamente. ¿Entendéis? Son las dos cosas. Necesitamos que nos sea devuelto el vestido, que nos sea devuelta la alianza. Quien se salta esto no ha comprendido todavía, o quizá es porque alguien se lo explicó mal, vamos a juzgar, pero hay una comprensión aquí muy profunda de que el perdón de Dios y el banquete de Dios están íntimamente unidos, porque lo que a mí me ayuda a comulgar bien, a estar bien en el banquete del Señor, es la gracia, la túnica, el anillo, las sandalias, una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué le pasa al otro hijo? Que no ha comprendido esto. Y el otro hijo, si lo pensáis, que es el que dijimos sería como los fariseos, tiene un pecado parecido. El mayor tiene un pecado parecido al del pequeño. Porque el mayor dice, con todo lo que hago yo y a mí no me das nada, y le pasa lo mismo, solo que el mayor no se fue. ¿Vale? El mayor vivía en la casa del padre, se aprovechaba de las cosas del padre, pero no quería al padre, quería las cosas del padre. Esto es lo que puede a uno volver fariseo, dejar de ver el corazón del padre. Por eso la respuesta es, hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Está diciendo, si es que tú ya tienes túnica, tú ya tienes vestido, tú ya tienes anillo, tú ya tienes sandalias. Todo lo mío es tuyo, todo lo mío es tuyo, ¿entiendes? El premio es que vives conmigo, que estás conmigo. El premio es que estás en la iglesia, que comulgas cada día, que escuchas la palabra y la entiendes una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esto es la lógica de Dios, que el premio no es que Dios nos dé algo, sino estar con Él. Por eso el cielo no es que Dios nos da algo, sino estar con Él. ¿Comprendéis? Pues vamos a dejarlo aquí y ya entonces la semana que viene sí que vamos a hablar de los textos que nos van a llevar a la pasión y que están en el Antiguo Testamento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.